Hola, ¿qué tal? Un Gracias gusto hablar de por nuevo con vos. sumarte a 2 a 14. Quiero compartir con vos las proyecciones que has hecho, al menos con números hasta mediados de agosto, en el departamento Rosario. Casos diarios detectados. Hasta el 18 de este mes, esta ha sido la evolución. Si uno aplica la tasa de contagios que se viene dando hasta ahora, vamos con esta proyección. Pero, Doc, si uno aumenta en un 10% la posibilidad de esta cantidad de contagio, la curva sube mucho más. Si la disminuye un 10%, la curva baja considerablemente, al menos hasta el 17 de septiembre, ¿no? Sí, bueno, la proyección en realidad está hecha hasta el 17 de septiembre, pero sigue creciendo. Ujú. O sea, después, en realidad, no podemos hablar de un pico, es muy difícil predecir cuándo, pero de ser, siguiendo con parámetros similares por ahí a los de Buenos Aires, respecto al porcentaje de la población que tiene exposición y respecto al nivel de detección, uno esperaría recién un pico para fines de octubre. O Esto sea, estamos mediados de hablando de un octubre. contagio de una persona y media aproximadamente, es decir, una persona que es COVID positivo tiene posibilidad de contagiar a una persona y media más. Claro, dos personas contagian a tres, para hacerlo más Correcto. fácil. Así es la más Exactamente. fácil. Miren la cantidad de camas ocupadas, es decir, la respuesta del sistema sanitario, el escenario que se da hasta el 18 de agosto y si uno aplica la misma tasa, también va en aumento la cantidad de camas de terapia intensiva que se ocupan por casos de coronavirus. Claro, sí, o sea, eso, la proyección de las camas está hecho en base también a datos de Buenos Aires, de qué porcentaje de casos detectados van a terapia y cuántos días permanecen en terapia. Entonces, coinciden muy parecido con los datos hasta acá que hay de Rosario y aumentan efectivamente, o sea, siguen la misma evolución exponencial Ujú. que los contagios. Solo que un poco más tarde vienen, Claro. pero siguen exactamente la misma evolución. Es decir, llegaríamos casi a 80 camas ocupadas en terapia intensiva para mediados de septiembre. Doc, has hecho una proyección sobre la cantidad de casos diarios, pero ya con con una perspectiva hacia enero del año que viene. Y si uno mira la curva, va a encontrarse que efectivamente tenemos un pico en octubre y después desciende considerablemente, ya sea también, digamos, la aplicación de si aumenta un 10% o disminuye un 10%. ¿Cómo sería esto? Claro, bueno, eso es otra vez, eso ya es totalmente especulativo. O sea, las Ajá. curvas se cumplen muy bien 2, 3 semanas hacia adelante. O sea, las proyecciones que hicimos con datos hasta fines de julio se vienen cumpliendo tal cual hasta acá. Si no cambia nada, si sigue todo igual y si se dan un montón de parámetros, hay un montón, digamos, de especulaciones en el medio, podría pasar algo como lo que muestran esas curvas. Pero lo más importante de lo que muestran esas curvas, en realidad más allá de los números absolutos, que son muy cualitativos ya a tan largo plazo, es la importancia de un pequeño cambio, de un 10% de cambio en el distanciamiento social. O sea, ese R0 es una medida del distanciamiento, ¿sí? Claro. O del contacto social. Entonces, cambiar un 10% implica una diferencia abismal en la cantidad de casos de pico que se dan y cuándo empieza a bajar la curva, o sea, al valor de pico al que se llega. Eso, digamos, es el objetivo principal de esa curva. Ujú. Es decir, a octubre estaríamos casi llegando a los 1000 casos diarios en el departamento Rosario, Claro, son todas proyecciones del departamento del Rosario y departamento Rosario. suponiendo que sigue todo igual. Sí, sí, Eso es que está seguimos bien. dos personas contagiando a tres. Bien, ¿y qué cambiaría? ¿Qué sugerencias les dan ustedes a las autoridades? ¿Qué cambios posibles teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Conversábamos hace un rato con el intendente de las dificultades que hay para restringir aún más las actividades, ya sea desde lo económico o desde lo recreativo puntualmente. Bueno, nosotros tenemos tres propuestas concretas que Sí. son independientes de cualquier otro retroceso de fase o demás que se decida.
digamos, hay un problema, las autoridades de salud han trabajado muy bien, o sea, gracias a eso esto no explotó muchísimo antes, y no explotó todo muchísimo peor, como vimos que pasó en otros países. El tema es que cuando acá ocurrió, empezó a cambiar la cosa a mediados de julio, se siguieron haciendo las mismas políticas y corresponde cambiar un poco las cosas. A ver, 2 o 3 puntuales. Son 3. Una primera es que las personas que tienen síntomas compatibles con COVID deberían inmediatamente aislarse y avisarle a sus contactos estrechos para que se aíslen inmediatamente de los contactos de los últimos 2 días hasta que haya un diagnóstico. Eso es algo que era el rol del 0800, pero actualmente está saturado y digamos, no llega a dar esos consejos a las personas y siguen circulando los contactos estrechos y siguen contactando. Bien, eso ya medianamente está en la conciencia de la población. Contacto estrecho se aísla. ¿Qué pasa con los hisopados? Bueno, con los hisopados, en este momento se está hisopando, o sea, está dando casi 70% de positivos, está en 60, 70%. Entonces, eso quiere decir que se está testeando mal. Hay gente a la cual ya no haría falta hacerle el test. A una persona que es un contacto estrecho de un caso confirmado, que tiene síntomas, digamos, hay una altísima probabilidad que ya sea positivo. No hace falta gastar un test en esa persona. Se puede considerar que es positivo. Es decir, contacto estrecho con síntomas ya ni siquiera sería necesario hisoparlo, sino que se confirma como caso positivo. Y ese test se usa para otra persona. Bien. Eso, o sea, ahorra recursos. Correcto. Y la otra es el tema en el trabajo. O sea, eso de que aislar una persona, un contacto de alguien con síntomas se tiene que aislar, eso que estamos diciendo al principio, eso es algo que tiene que estar contemplado en la situación laboral. ¿Por qué? Porque una persona que tiene alguna probabilidad, o sea, no tiene síntomas todavía, pero tiene una alta probabilidad de estar contagiado, va a su lugar de trabajo y termina contagiando muy probablemente a mucha gente, y eso tiene un efecto terrible sobre la actividad productiva. Exacto. Entonces, eso es una cosa fundamental que tendría que ya activarse desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Ernesto, quiero compartir la última placa, la última proyección que tenemos de acuerdo a tus variables, de cómo estarían las camas ocupadas de terapia intensiva si uno extiende esa proyección hasta el 5 de enero. Fíjate vos, estaríamos llegando hasta casi 250 si este modelo de cálculo matemático de estos 2 casos contagian a 3, estaríamos llegando prácticamente a este pico, insisto, ya casi mediados de octubre, avanzado el 10º mes del año, ¿no? Sí, bueno. Otra vez esto es especulativo, porque es muy lejano. Yo creo que en el medio va a haber medidas, va a haber cambios. Estas cosas que proponemos nosotros creemos que van a tener algún efecto. Sí. Creemos que las van a adoptar y que van a tener efecto. La población va a tomar más conciencia cuando veo más casos. O sea, hay muchos factores que nos pueden jugar a favor. Pero lo que es fundamental es que cada uno, o sea, por el titular justo que leo, contacto estrecho con síntomas, ¿no? Debería ser positivo sin hisopar. Contacto estrecho sin síntomas. El protocolo nacional eso establecido. Perfecto. Con síntomas. Con síntomas. Debería ser positivo. A ver, la última. Este escenario. Y y de lo que decía. Sí. Sí. Este escenario, ¿no es demasiado pesimista y este escenario no es demasiado optimista? Mira, son escenarios especulativos. El escenario de más abajo es muy parecido en el valor SDR al de Capital Federal, al de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Que es más o menos, es como que estaríamos dos meses adelantados a lo que está haciendo Buenos Aires. Ese sería el escenario optimista, el de abajo. Es muy cercano en números. Es incluso, Buenos Aires es en realidad menor, porque es 1,3 más o menos el valor de R, que le permitió llegar a ese pico que no fue tan elevado. O sea, los 3 escenarios en realidad son peores que Buenos Aires. Pero son especulativos y lo importante, lo valioso, digamos, que muestran eso, es cómo los pequeños cambios, estamos hablando de cambios del 10%, en el contacto social, implican grandes cambios a largo plazo y mucho menos fallecimientos o más fallecimientos según para qué lado se mueva, ¿no? Ernesto, gracias por este contacto. No, por favor, gracias. Abrazo muy grande. El doctor Kaufmann, investigador principal del CONICET, docente asociado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario.
son proyecciones matemáticas de acuerdo al nivel de contagio que se da hoy en el departamento Rosario. Sin lugar a dudas, tenemos todavía una tendencia ascendente en cantidad de casos diarios y en cantidad de camas a ocupar en terapia intensiva. Pacientes requieren la asistencia mecánica respiratoria con un ascendente incluso hasta septiembre y octubre. Y después, ya quizá mucho más especulativo, una proyección hacia lo que resta del año y hacia principios del año que viene.